El día que mi esposo murió, el mundo no se rompió de golpe. Ver se fue rompiendo en silencio. Ver no hubo un gran ruido. No hubo una escena dramática. Ver solo una casa demasiado quieta y un reloj que sonaba más fuerte que antes. Tenía 61 años cuando lo enterré. Ver habíamos estado casados más de 30 años. Él siempre decía que el tiempo pasaba rápido, pero después de su muerte, cada minuto parecía pesado, lento, difícil de respirar. La primera noche dormí en el sofá. Ver nuestra cama me parecía demasiado grande para una sola persona. Durante semanas viví en automático. Pero me levantaba, preparaba café para dos y luego recordaba que solo yo lo iba a beber. Abría la puerta del armario y su ropa seguía allí como si él fuera a volver en cualquier momento, pero no volvió. Un mes después del funeral, sonó el teléfono. Ver era su hermana mayor, pero su voz era suave, triste y cansada. Me dijo que la familia estaba pasando por un momento difícil, pero que la muerte de mi esposo los había afectado a todos, que él siempre había sido el apoyo silencioso de la familia. Pero yo lo sabía, pero siempre lo supe. Mi esposo nunca hablaba mucho de dinero, pero ayudaba cuando podía. Ver pagaba una factura aquí, pero mandaba algo a ella. Nunca lo decía en voz alta. Ver ese día su hermana no me pidió nada directamente. Ver solo habló. Ver de deudas, ver de problemas, de niños enfermos, ver de alquiler atrasado. Pero cuando colgué, me quedé mirando el teléfono por mucho tiempo. Pero esa noche casi no dormí. Al día siguiente, entré a mi cuenta bancaria. Ver miré los números. Pensé en mi pensión, pensé en el futuro. Ver pensé en mi esposo. Ver envié $30. Ver no fue una decisión rápida. Fue una decisión emocional. Ver pensé que era lo correcto. Ver pensé que así honraba su memoria. Pensé que ayudar a su familia era una forma de seguir cerca de él. Pero la siguiente semana llegó un mensaje de agradecimiento. Luego otro. Verlo una llamada. Ver Dios te bendiga. Ver eres una buena mujer. Pero él estaría orgulloso. Pero eso me hizo sentir en paz. Así empezó todo. Ver cada mes, el mismo día, enviaba $300. Ver nunca fallé. Ver nunca pregunté demasiado. Ver nunca pedí pruebas. No porque fuera rica, pero no lo era, pero aprendí a vivir con poco, pero siempre lo hice, pero pasaron 6 meses, pero luego un año. La familia de mi esposo se acostumbró rápido, ver las llamadas se volvieron más frecuentes, ver las historias más largas, las urgencias más dramáticas, ver si un mes me retrasaba un día, recibía mensajes, ver preguntas suaves pero insistentes. ¿Todo está bien? Pero solo queríamos saber si olvidaste. Pero nunca me hablaron mal, pero nunca levantaron la voz. Pero empecé a sentir algo raro. Pero no era miedo, pero no era enojo, pero era una incomodidad lenta. A veces cuando colgaba el teléfono me quedaba con una sensación pesada en el pecho, ver como si algo no encajara del todo. Una vez mencionaron un problema médico grave, pero al mes siguiente hablaban de unas vacaciones necesarias para descansar. Pero otra vez dijeron que apenas tenían para comer, pero después vi una foto en redes sociales con ropa nueva y sonrisas grandes. Me dije a mí misma que estaba exagerando, ver que no debía juzgar, ver que cada familia vive el dolor de forma distinta. Yo también estaba sola, ver quizás eso me hacía pensar demasiado, pero un día fui al banco para hacer el envío mensual. La joven que me atendió miró la pantalla y luego me miró a mí. Ver, ¿este envío es recurrente?, preguntó. Asentí con la cabeza. ¿Desde hace cuánto tiempo, Ver? Desde que murió mi esposo, respondí. Pero ella no dijo nada más, pero su silencio me incomodó. Ese día, al volver a casa, no encendí la televisión. Me senté en la mesa de la cocina y abrí una vieja caja de papeles. Allí estaban los documentos de mi esposo, cartas, recibos, notas escritas a mano. Buscaba algo, aunque no sabía qué. Encontré una libreta pequeña. Era su letra. Había nombres de fechas, cantidades. No entendí todo, pero vi algo claro. Los números no coincidían. Cerré la libreta lentamente. Esa noche no envié mensajes. No llamé a nadie. No lloré. Solo me senté en la oscuridad y pensé. Por primera vez desde su muerte, sentí que no solo había perdido a mi esposo, sino que quizá nunca había conocido toda la verdad. Y ese fue el comienzo. Aquí tienes parte tú, escrita en español simple, clara y natural, manteniendo el suspenso, sin repetir ideas ni frases, y con un tono humano y oscuro que avanza la historia paso a paso. Parte tú, las grietas en la historia. Después de esa noche, algo cambió dentro de mí. No fue una decisión consciente.
Ver fue más bien una alerta silenciosa. Ver seguía enviando los $300. No quería levantar sospechas. Ver no quería preguntas. Necesitaba tiempo para observar. Las llamadas continuaron, pero ahora yo escuchaba de otra manera. Ver antes oía palabras, Ver ahora oía intenciones. Su hermana hablaba mucho, pero decía poco. Ver siempre había una urgencia, siempre una razón nueva, pero el problema nunca se resolvía. Solo cambiaba de forma, pero un mes era el alquiler, Ver otro mes la escuela de un sobrino. Luego una deuda vieja que acababa de aparecer. Ver empecé a anotar fechas, Ver nombres, Ver detalles. Ver no lo hacía por desconfianza, al menos eso me repetía. Ver lo hacía para entender. Una tarde, mientras hablaba por teléfono con una de las primas de mi esposo, escuché risas al fondo. Ver no eran risas tristes. Eran despreocupadas. Ver cuando le pregunté si todo estaba bien, bajó la voz de repente. Ver dijo que estaba cansada. Que el día había sido largo. Ver colgamos. Ver y yo me quedé mirando la pared. Esa noche, entré por primera vez al perfil público de uno de ellos en redes sociales. Ver nunca me había interesado antes. No quería invadir. Ver vi fotos recientes, Ver restaurantes, Ver viajes cortos, Ver regalos. Ver no eran lujos extremos, pero tampoco coincidían con las historias que me contaban cada mes. Ver sentí vergüenza por dudar. Luego sentí rabia por sentir vergüenza. Ver recordé algo que mi esposo decía a veces, casi como una broma. Ver en mi familia, el problema nunca es el dinero, es quien lo paga. Pero nunca le di importancia. Ver hasta ese momento. Ver al mes siguiente decidí hacer una prueba pequeña, pero no avisé. Ver no expliqué. Solo retrasé el envío una semana. Ver el primer día no pasó nada. Ver el segundo día, un mensaje corto. Ver el tercero, 2 llamadas perdidas. Al cuarto día, sonó el teléfono temprano. Ver no me preguntaron si estaba bien, pero no me preguntaron cómo me sentía. Me preguntaron por el dinero. Ver la voz era amable, pero tensa. Ver como si algo se estuviera rompiendo. Dije que había tenido un problema con el banco. Ver no era mentira. Ver solo no era toda la verdad. Ver colgué con las manos frías. Esa reacción no era normal. Ver no era gratitud. Ver expectativa. Ver comencé a recordar conversaciones pasadas. Ver frases sueltas. Silencios largos. Ver me di cuenta de algo incómodo. Nunca me preguntaban por mi vida. Ver nunca preguntaron cómo estaba durmiendo, si la casa se sentía vacía. Pero si necesitaba algo. Ver yo era una solución. Ver no una persona. Una tarde fui a visitar la tumba de mi esposo. Ver me senté frente a la lápida y hablé en voz baja. Le pregunté cosas que nunca le pregunté en vida. Ver sobre el dinero, Ver sobre su familia, Ver sobre mí. Ver no esperaba respuestas. Solo necesitaba decirlo. Ver al volver a casa, revisé de nuevo la libreta que encontré. Ver esta vez con más calma. Había anotaciones antiguas, Ver pequeñas cantidades. Y una frase escrita varias veces en páginas distintas. Ver este mes también. Ver no decía más. Ver sentí un nudo en el estómago. Esa noche recibí un mensaje nuevo. Ver decían que alguien estaba enfermo. Ver que necesitaban ayuda urgente. Ver leí el mensaje. Varias veces. No respondí. Me di cuenta de algo que me asustó más que la mentira. Ya no sentía culpa. Sentía claridad. Algo no estaba bien. Y cuanto más observaba, más claro se volvía. No sabía todavía qué iba a hacer. No tenía un plan. Pero por primera vez desde que envié ese primer pago, dejé de hacerlo por amor. Y empecé a hacerlo para entender la verdad. Aquí tienes parte 3, escrita en español sencillo, con un ritmo más tenso y revelador. Aquí la historia cambia de dirección y la verdad empieza a mostrarse, sin repetir frases ni ideas. Parte 3. La verdad que no debía ver. La verdad no llegó de golpe. Llegó despacio, como una sombra que se alarga al final del día. Todo empezó con una llamada que no estaba destinada a mí. Una tarde recibí un mensaje de voz por error. No era de la hermana de mi esposo, era de su primo. En el mensaje hablaba con alguien más. Su voz no era triste ni cansada. Era ligera, incluso divertida. Se quejaba de que el dinero no había llegado. Decía que la viuda siempre pagaba, pero que ese mes estaba tardando. Usó esa palabra, la viuda, no mi nombre, no ella. Pierre, solo eso. Pero escuché el mensaje 3 veces. Ver mis manos temblaban, pero mi mente estaba extrañamente calmada. Ahí entendí que yo no era parte de la familia. Ver era una fuente fija. Ver decidí no confrontar a nadie. Ver todavía no. Esa misma semana fui al banco y pedí un historial completo de los envíos.
ver fecha por fecha, ver mes por mes. Cuando vi el total, sentí un vacío en el pecho, ver era más de lo que había imaginado, ver más de lo que podía permitirme perder. Pero lo peor no era el número, ver el patrón. Ver los pagos coincidían con fechas específicas, ver cumpleaños, ver vacaciones, ver eventos. No con emergencias, ver al llegar a casa. Revise nuevamente los papeles de mi esposo. Ver busque contratos, ver deudas reales, ver obligaciones. No encontré ninguna, ver encontré, en cambio, correos antiguos impresos, ver mensajes donde él decía que no podía enviar más dinero, que estaba cansado, ver que necesitaba pensar en su propia vida, ver algunos correos nunca fueron respondidos. Comprendí entonces algo que me heló la sangre, mi esposo había intentado detenerlo, y no lo dejaron. Recordé discusiones pequeñas que nunca entendí, ver llamadas que él tomaba en otra habitación, silencios después de hablar con su familia, ver todo en cago tarde, ver demasiado tarde. La confirmación final llegó de la forma más simple. Una vecina mía trabajaba en una oficina donde uno de sus familiares había solicitado un préstamo, pero no diré cómo supe los detalles. Solo diré que lo supe, pero ese préstamo había sido aprobado meses antes. Ver y estaba siendo pagado puntualmente, ver con mi dinero. Esa noche no lloré, ver no grita, ver no llamé a nadie. Me senté en la cocina con la luz apagada y entendí algo esencial. No era una ayuda, ver era un sistema, ver yo reemplazaba a mi esposo. Nada más, ver, no había gratitud real, ver, no había necesidad urgente, ver solo costumbre, ver, y yo había sido dócil, ver confiada, ver silenciosa. Pensé en todas las veces que ajusté mi presupuesto, ver las comidas simples, ver las salidas canceladas. Pensé en cómo me decía que era por una buena causa, pero sentí algo frío subir por la espalda, ver no era odio, ver era distancia. Por primera vez desde que murió mi esposo, dejé de sentirme conectada a ellos. Esa noche tomé una decisión, aunque aún no sabía cómo se vería. Ver no iba a discutir, ver no iba a explicar, ver no iba a pedir nada. Iba a observar qué pasaba cuando el dinero dejara de llegar. Ver la verdad ya estaba clara. Ahora quería ver qué quedaba de ellos sin ella. Aquí tienes parte 4, escrita en español claro y sencillo, con un tono más frío y controlado. Aquí comienza el cambio real. Ya no hay duda, solo acción silenciosa. Parte 4. Cuando el dinero se detuvo el mes siguiente no envié nada, pero no aviso, pero no expliqué, pero no pedí disculpas. Simplemente dejé pasar el día, ver por la mañana, preparé mi café como siempre, abrí la ventana, regué las plantas. Mi vida seguía igual, pero la diferencia era que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía prisa. Ese mismo día, por la tarde, llegó el primer mensaje, ver era corto, ver educado. Hola, solo queríamos saber si todo está bien. Ver no respondí, ver al día siguiente llegó otro ver más largo, ver más preocupado. Decían que estaban nerviosos, ver que algo urgente había surgido, ver que esperaba noticias, ver seguía sin responder. Al tercer día sonó el teléfono, ver la voz ya no era suave, ver todavía era educada, pero había tensión debajo. Preguntaron directamente por el dinero, ver no por mí, ver no por mi salud, ver dije que estaba ocupada. Ver que hablaríamos otro día. Colgué antes de que pudieran decir más. Ver los días siguientes fueron una prueba. Ver llegaron mensajes de distintas personas, cada uno con una historia diferente. Ver cada uno con una urgencia nueva. Ver uno hablaba de enfermedad, otro de una deuda inesperada, otro de un problema legal. Era como ver un guión repetido con actores distintos. Ver no respondía a ninguno. Ver entonces el tono cambió. Ya no eran mensajes amables, pero eran frases cargadas de culpa. Tu esposo nunca nos habría hecho esto, pero él siempre ayudaba. Pero somos familia. Pero leí esas palabras con calma. Pero pensé en mi esposo. Pensé en lo cansado que se veía en sus últimos años. Pero pensé en cómo bajaba la voz cuando habla. Hablaba con ellos. Ver entendí algo importante. La familia que exige no escucha. Pero una tarde alguien tocó mi puerta. Ver abrí. Reconocí la voz desde adentro. Ver decía mi nombre como si nada hubiera pasado, ver como si tuviera derecho a entrar. Esperé en silencio hasta que se fue. Ver esa noche recibí un mensaje final. Ver decían que estaba siendo cruel, que me había olvidado de dónde venía, ver que algún día me arrepentiría. Ver leí el mensaje una sola vez. Ver luego apagué el teléfono. No sentí culpa. Ver sentí alivio. Ver con el paso de las semanas, algo curioso ocurrió. Ver las llamadas comenzaron a espaciarse. Los mensajes se hicieron menos frecuentes.
Ver la urgencia perdió fuerza. Ver sin el dinero, la conexión se debilitó. Yo, en cambio, empecé a dormir mejor. Ver, volví a caminar por las mañanas. Ver, compré un libro nuevo sin pensarlo 2 veces. No estaba celebrando, pero estaba recuperando espacio. Ver, un día, revisé mi cuenta bancaria. El dinero que antes salía cada mes ahora se quedaba. Ver no me hizo rica. Ver me hizo libre. Ver comprendí que no necesitaba venganza ruidosa. No necesitaba confrontación. Ver ellos no estaban siendo castigados. Ver simplemente ya no estaban siendo sostenidos. Y eso, para ellos, era lo mismo. Ver sabía que aún no había terminado. Ver que habría un último intento. Ver una última presión. Pero ya no me sentía pequeña. Ver había dejado de ser una respuesta automática. Ahora era alguien que observaba desde lejos. Ver y esperaba. Ver, aquí tienes parte 5, el cierre final de la historia. Está escrito en español simple, con un tono firme, silencioso y humano. No hay dramatismo exagerado, no hay frases repetidas, solo consecuencias. Parte 5. Lo que el silencio se llevó. Ver, el último intento llegó sin aviso. Ver no fue una llamada. Ver fue una carta. Reconocí la letra apenas vi el sobre, pero la abrí despacio, sentada en la mesa de la cocina. Ver no pedían dinero directamente. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Ver hablaban de familia, ver de recuerdos, ver de mi esposo. Decían que él siempre había querido que estuviéramos unidos. Ver que ayudar era una forma de mantener su espíritu vivo. No mencionaban los mensajes, ver ni las llamadas ignoradas, ver ni las visitas sin respuesta. Ver era una versión limpia de la historia. Leí la carta 2 veces. Ver luego la doble y la guardé en un cajón. Ver no respondí. Pero pasaron semanas. Ver luego meses. La familia de mi esposo dejó de llamar. Ver de escribir. Ver de aparecer. Ver al principio el silencio fue extraño. Ver después se volvió normal. Un día recibí una noticia a través de un conocido. Ver uno de ellos había tenido que vender algo importante. Otro había buscado ayuda en otro lugar. Pero no sentí satisfacción. Pero tampoco pena. Pero sentí cierre. Comprendí que sin el dinero no quedaba mucho que los uniera a mí. Y eso decía más de ellos que de mí. Volví a visitar la tumba de mi esposo. Pero no para reprochar. Pero no para explicar. Pero solo para estar. Pero le hablé con calma. Le dije que lo había amado. Pero que lo había respetado. Pero que ya no podía seguir pagando por un silencio que él mismo había intentado romper. Ver me levanté sin lágrimas. A los 61 años, aprendí algo que no enseñan ti. Temprano. La bondad sin límites se convierte en una puerta abierta. Cerrar esa puerta no me volvió dura, me volvió honesta. Hoy vivo con menos ruido, menos llamadas, menos expectativas ajenas. Mi casa sigue siendo la misma, pero yo no castigo a nadie, no grite, no busque justicia externa. Simplemente dejé de estar disponible, y cuando una persona deja de ser útil, quienes solo la veían como eso, se van solos. Eso fue todo. No hubo un final espectacular, solo uno real, y por primera vez en mucho tiempo, ese final fue mío.